Buen día, mi nombre es Carol Pájaro y junto con mi compañera Aura González hoy estaremos hablando un poco sobre la metodología de la investigación correspondiente al NRC 6109. Iniciamos con qué es la metodología de investigación. Esta básicamente es el método que utilizaremos para resolver o dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas que van a ser mencionadas más adelante. Esto te ayudará a interpretar los datos recopilados y aparte a generar las conclusiones de tu investigación. Pero para eso es muy importante que selecciones tu muestra y por eso dejamos 4 tips esenciales que te ayudarán a hacerlo de manera más efectiva. Primero, defina tu población meta. La población meta es el conjunto de personas con ciertas características que deseas investigar y sobre los cuales se hará el previo análisis. Segundo, determina el marco del muestreo. Esto se refiere básicamente a la representación de los elementos de la población meta, o mejor dicho, es el listado de instrucciones para identificar a la población meta. Algo que sería muy bueno implementar serían algunas listas o bases de datos que te permitirán manejar un poco más este marco del muestreo. Tercero, determina el tamaño de tu muestra. Para esto yo recomendaría que tomes en cuenta estudios previos para determinar el tamaño de muestras que se utilizaron en estos. Pero además es importante que revises la naturaleza de la investigación, el número de variables, la naturaleza del análisis, las tasas de incidencias, qué factores o qué datos suelen repetirse más, la tasa de terminación, las restricciones de recursos y entre más detallada sea tu información, más grande debe ser la muestra. Y por último, realiza el muestreo. Este paso es donde intervienen todos los puntos anteriores y se sugiere realizar una explicación detallada sobre el protocolo de operación para así saber, en caso de situaciones variadas, qué tratamiento llevar a cabo, cómo hacerlo. Seguimos con los tipos de investigación. Iniciamos con la investigación según su propósito. Para estos tenemos dos. La investigación teórica, que básicamente es el tipo de investigación que tiene como objetivo obtener información, aunque estos conocimientos no son aplicados, sino que solamente son para tener conocimiento general. También tenemos la investigación aplicada. Este tipo de investigación se enfoca en encontrar estrategias para lograr un objetivo específico, pero también ponerlo en práctica. También tenemos según la profundidad del objeto de estudio. Aquí está la investigación exploratoria, que tiene como objetivo investigar y analizar la información específica que no ha sido profundamente estudiada. Es decir, que se encarga de tener un primer acercamiento a la investigación más detallada, como los pioneros en investigar esto. También tenemos la investigación descriptiva. Esta básicamente se enfoca en realizar un informe detallado sobre el fenómeno de estudio, sus características. Aquí no importa, digámoslo, las causas ni las consecuencias de este, sino solamente tener una visión clara para entender la naturaleza del estudio. También tenemos investigación explicativa. Con este tipo de investigación es posible encontrar la relación existente entre causa y consecuencia de un fenómeno en específico. Seguimos con tipos de investigación según los datos empleados. Aquí está la cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es el tipo de investigación que se realiza para obtener y evaluar información utilizando enfoques estadísticos y matemáticos. Y los cualitativos ayudan más que todo a proporcionar información sobre cualidades, emociones y otros aspectos de la psicología humana que están abiertos a interpretación y que suelen variar. Seguimos con tipos de investigación según la manipulación de variables. Aquí tenemos la experimental, que es usada por lo regular en sociología, psicología, física, química, biología y medicina. Esta es una colección de diseños de investigación con pruebas controladas para comprender los procesos causales. Tenemos la investigación cuasi experimental. Esta es una metodología única que se caracteriza por
porque no haya un grupo de control, porque no haya selección aleatoria y no haya manipulación activa. Y tenemos la investigación no experimental. Aquí el investigador no puede controlar, manipular o alterar la variable, sino que más bien se basa en la interpretación, en la observación o las interacciones para llegar a una conclusión. También tenemos el tipo de investigación según su inferencia. Aquí tenemos la deductiva. Este tipo de investigación se enfoca más en estudiar la realidad y verificar o refutar el objeto de investigación. También tenemos la investigación inductiva. Aquí se comienza más que todo con las observaciones y se proponen teorías hacia el final del proceso de investigación como resultado de las observaciones previas. También la hipotética deductiva se ejecuta más para crear teorías científicas y esto más que todo predice como efectos adicionales que luego pueden ser verificados o refutados por la evidencia empírica derivada de otros experimentos. Tenemos también los tipos de investigación según su temporalidad. Aquí tenemos la investigación longitudinal. Esto más que todo se caracteriza por observar a un individuo o un evento durante un tiempo establecido con el propósito de identificar los cambios que ocurren en este. También la investigación transversal. En este estudio se comparan las características de diversos sujetos de un momento en específico. Normalmente lo usan en ciencias sociales y en la educación. Para realizar la recolección de datos deben crear un instrumento de evaluación. A continuación les expondremos algunas de las más usadas. Primero tenemos las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones, las encuestas, los grupos focales y los paneles. Deben escoger aquella que esté más acorde a su objeto de investigación y a su tema, de manera que les permita revisar y analizar las estadísticas de manera más sencilla y eficaz. Una vez tengamos los resultados de nuestro instrumento de evaluación, iniciaremos con el análisis de los datos. Y para esto debemos analizar pregunta por pregunta. Pero para hacerlo más sencillo, iniciemos con la definición del propósito. Identifiquemos la pregunta o problema específico que abordamos al inicio de nuestra investigación. Segundo, empecemos con la recopilación de datos. Les recomendamos usar herramientas digitales y plataformas analíticas a fin de recolectar la información de manera más eficaz. Además, es esencial que se basen en comparaciones o investigaciones previas a ustedes que se relacionen con el mismo tema. Tercero, organización. Clasifica y estructura los datos recopilados, eliminando información no esencial. Cuarto, el análisis. Emplea herramientas digitales especializadas para procesar y visualizar datos, identificando patrones y tendencias. También se les recomienda usar medidas de tendencia central como lo son la media, la moda y la mediana. Y por último tenemos la interpretación y acción. Aquí ya es el paso final, aquí evaluamos los resultados obtenidos para determinar si satisfacen el objetivo inicial. También sacamos conclusiones accionables que ya nos pueden guiar para terminar nuestro proyecto investigativo. Seguimos con mi compañera Aura González. También tenemos el diseño metodológico. Este responde a la pregunta del cómo se va a desarrollar la investigación. La fidelidad y veracidad de los resultados finales obtenidos por un estudio de investigación dependen en gran medida del diseño metodológico que se eligió para llevarlo a cabo. Es por eso que deben ser confeccionados de manera cuidadosa. Adicional a lo que ya mi compañera explicó, existen dos fuentes de investigación, las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas informaciones o datos obtenidos directamente por el investigador que está llevando a cabo el estudio y pueden ser conseguidas utilizando diferentes técnicas tales como la encuesta, la entrevista o la observación, entre otras. Las fuentes secundarias son informaciones que ya se encuentran elaboradas por diferentes investigadores, de las cuales se toman datos útiles para la investigación que se está llevando a cabo. Dicha información puede encontrarse en libros, documentos, páginas web, entre otros. Esta metodología cuenta con 10 pasos. El número 1, definir la pregunta de investigación. Al igual que en cualquier proyecto académico, comienza definiendo claramente tu pregunta de investigación.
Debe ser específica, relevante y abordar un problema o tema bien definido en tu campo de estudio. Número 2. Diseñar el protocolo de revisión. Crea un protocolo detallado que describa todos los aspectos de tu revisión sistemática siguiendo las pautas de Prisma. Incluye la descripción de los objetivos, los criterios de inclusión y exclusión, los métodos de búsqueda, la extracción de datos y el análisis de estudios. Número 3. Realizar búsquedas exhaustivas. Utiliza bases de datos relevantes en tu campo de estudio para buscar estudios que respondan a tu pregunta de investigación. Asegúrate de seguir una estrategia de búsqueda rigurosa y documentada utilizando términos de búsqueda adecuados. Número 4. Selección de estudios. Realiza una selección sistemática de los estudios identificados durante las búsquedas. Aplica los criterios de inclusión y exclusión predefinidos en tu protocolo para determinar qué estudios serán incluidos en tu revisión sistemática. Número 5. Extracción de datos. Utiliza un formulario de extracción de datos para recopilar la información relevante de los estudios incluidos. Extrae los datos de manera sistemática y asegúrate de documentar claramente los resultados de cada estudio. Número 6. Evaluación de calidad de los estudios. Evalúa la calidad de los estudios incluidos en tu revisión utilizando herramientas y escalas adecuadas para tu campo de estudio. Examina aspectos como el diseño del estudio, el tamaño de la muestra, los métodos utilizados y el riesgo del sesgo. Número 7. Análisis y síntesis de los datos. Realiza un análisis descriptivo de los estudios incluidos, resumiendo sus características y resultados principales. Si los datos son adecuados y existe homogeneidad suficiente, considera realizar un metaanálisis para combinar los resultados de varios estudios. Número 8. Evaluación de la heterogeneidad y el sesgo. Examina la heterogeneidad entre los estudios incluidos mediante análisis estadísticos adecuados. Además, considera el sesgo potencial como el sesgo de publicación y realiza pruebas de sensibilidad para evaluar la robustez de los resultados. Número 9. Presentación y discusión de los resultados. Presenta tus resultados siguiendo las pautas de Prisma. Utiliza tablas, gráficos u otros recursos visuales para mostrar tus hallazgos. Interpreta los resultados y discute su importancia en el contexto de tu pregunta de investigación. Número 10. Conclusiones y recomendaciones. Resume las principales conclusiones de tu revisión sistemática y haz recomendaciones basadas en los resultados. Identifica las limitaciones de tu estudio y sugiere áreas para futuras investigaciones. Ahora vamos a hablar de la metodología Prisma. Es una lista de comprobación de requisitos que debe cumplir una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos para presentar la información de forma clara y transparente. El objetivo de este método es proporcionar un marco estructurado y transparente para realizar revisiones sistemáticas, garantizando la inclusión adecuada de estudios relevantes y la presentación clara de los resultados. Esta metodología también tiene 27 ítems. Los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, la estrategia de búsqueda y el proceso de selección de los estudios, el proceso de extracción de datos, la lista de datos, la evaluación del riesgo de sesgo de estudios individuales, las medidas del efecto, los métodos de síntesis, la evaluación del sesgo en la publicación y la evaluación de certeza de la evidencia. Los resultados, la selección de los estudios, las características de los estudios, el riesgo de sesgo de los estudios individuales y los resultados de los estudios individuales. Los resultados de la síntesis, la certeza de la evidencia, la discusión, el apartado, que es otra información, que se compone del registro y protocolo, la financiación, el conflicto de interés y la disponibilidad de datos, códigos y otros materiales. Ahora vamos a ver la V heurística. Esta representa el conocimiento tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos y prácticos. Es una técnica heurística que ayuda a los estudiantes a plantear cualquier tema de investigación y a los profesores a evaluar la capacidad de los alumnos de integrar y coordinar el conocimiento ya adquirido sobre el tema y las actividades de indagación. Heurística es un método de investigación que guía los descubrimientos y por ello se habla de inventar y hallar. De esta forma, la V heurística propicia o facilita que un estudiante establezca relaciones entre los conceptos y la metodología al estudiar un tema en particular.
La estructura. Número 1. Pregunta de investigación. Esta se coloca en la parte central de la V. La redacción de la pregunta inicia todas las actividades de aprendizaje. Con ella se debe expresar lo que se quiere aprender o conocer. Debe ser formulada de la manera más clara posible. Número 2. Fenómenos, eventos, acontecimientos u objetos a estudiar u observar. Se coloca en el vértice. Aquí tendremos que especificar todo lo que vamos a estudiar, observar o analizar relacionado con la pregunta de investigación. Si la pregunta es de carácter general, los acontecimientos u objetos son concretos y específicos de lo que vamos a hacer durante la investigación. Número 3. Conceptos involucrados. Este se coloca en el lado izquierdo, en la parte más cercana al vértice. Hay que indicar los conceptos clave que tienen relación con lo que vamos a hacer. No es necesario incluir las definiciones de estos conceptos, solo nombrarlos. Número 4. Procedimientos realizados. Este se coloca del lado derecho en la parte más cercana al vértice. En este apartado se describen los pasos que llevamos a cabo durante la investigación, qué hicimos y cómo lo hicimos. Número 5. Leyes o principios. Se coloca del lado izquierdo, más arriba de los conceptos involucrados. Se nombran las leyes o principios que rigen aquello observado, las regularidades asociadas al fenómeno que estudiamos, lo que explica cómo sucede y cómo funciona ese fenómeno. Número 6. Datos o transformaciones. Se coloca del lado derecho, más arriba del procedimiento realizado. Aquí se colocan los datos que hayamos obtenido de las observaciones, cálculos, gráficos y demás resultados. Se ponen de forma ordenada y debidamente tabulados. Es como un reporte de los resultados de la actividad o investigación. Número 7. Teorías. Se colocan en el lado izquierdo, en la parte de arriba. Aquí se señalan la o las teorías que interpretan el fenómeno. Es la parte conceptual más abstracta y por lo general está asociada a alguna rama de la ciencia que forma el marco conceptual de la investigación. Es lo que explica por qué el fenómeno se comporta de la forma en que lo hace. Número 8. Las conclusiones. Estas se colocan al lado derecho arriba. Son afirmaciones de conocimiento, todo lo que aprendimos y para qué nos sirve.